a ustedes. Si Dios permite, el día de hoy hemos planificado, hemos convocado para dar el inicio al nuevo periodo de clases de este curso, que es el nivel Bachillerato en Biblia y Teología. Para lo cual, pues bueno, a todos los hermanos y hermanas, vamos a iniciar con una oración, encomendando este tiempo en manos del Señor, luego dar tal vez unas rápidas indicaciones y luego de ello, pues ya está también nuestro pastor Jorge, quien va a estar como docente, como maestro encargado, y poder iniciar el nuevo estudio. Amén. Así que dar la cordial bienvenida. Bueno, hoy día estamos prácticamente iniciando desde la primera materia, primera clase, y creo que vamos a tener, pues, si Dios permite, muchos hermanos, muchas hermanas que se estarán uniendo en transcurso del estudio, ¿no? Bien, vamos a orar, mis hermanos, y luego de eso, pues, ya para rápidamente avanzar, ¿no? Oremos, hermanos. Amado Señor, amado Padre Celestial, te agradecemos en esta hora, en esta noche, Padre amado, nada más por tu misericordia, por tu amor, por tu bendición. Hemos sido congregados, hemos sido reunidos en este tiempo para poder iniciar este estudio de la palabra, este estudio ministerial. Y queremos encomendar, Señor, que toda cosa, todo estudio, todo aprendizaje, nada más sirva de bendición en nuestra vida, que sirva como una guía espiritual para cada uno de nosotros y así también a través de tu bendita palabra poder ser guiados, instruidos, renovados, transformados. Señor. Sabemos que tal vez en nuestra vida necesitamos del alimento espiritual y así que en esta noche únicamente recibamos, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto a través de tu siervo. Con estas palabras encomendamos cada mente, cada corazón y la vida de nuestro pastor que va a estar compartiendo en esta noche. Agradecemos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Bueno, creo que vamos ya a dar el inicio. Y como les comentaba un poquito, bueno, para ir conociendo, presentando, dar las tres indicaciones rápidas nada más que necesitamos de parte de ustedes, ¿no? En este caso, número uno, en este nivel bachillerato comprende total de 12 asignaturas, 12 materias, hermanos, y un poco creo que ustedes están familiarizados con nuestra malla de estudio. Mes a mes vamos estudiando, capacitando una materia, una clase, ¿no? Entonces, en este primer mes vamos a estar con la materia asignatura de lo que es el protestantismo, ¿no? Que es una materia teológica en la cual, pues, así como tal vez en el nivel básico, muchos hemos aprendido lo que es historia de la iglesia, hemos aprendido la base doctrinal. En este segundo nivel, ya un nivel un poco más avanzado, estaremos profundizando realmente la parte teológica de lo que es el protestantismo y esa es la primera materia en este mes. Para lo cual, pues mis hermanos, la primera indicación que tengo es que ya he enviado, hermanos, al nuevo grupo que creamos para este curso, el material, el libro de estudio, ¿no? Entonces, mes a mes, ustedes van a recibir una materia, un módulo como el que les envié, y eso deben descargarse para que puedan hacer las actividades, para que puedan estudiar y realizar los diferentes temas que correspondan, ¿no? Entonces, eso primer favor en esta noche, si un caso todavía algún hermano no se descargó, el documento que está en el grupo de WhatsApp al cual yo les había añadido y enviado la invitación el día de ayer, ¿no? Por AV. Eso para que lo revisen. Ahora, en tema de documentos, hermanos, necesitamos sobre todo los que son nuevos estudiantes o los que todavía no han presentado nuevos documentos para que lo actualicen, ¿no? Sobre todo quienes tal vez están de nuevo ingreso, que nos envíe todo lo que es la copia de cédula, los documentos básicos, ¿no? Pero quienes ya están cursando tal vez en otros estudios o tal vez ya son estudiantes que vienen del nivel básico, no tiene que presentar ningún otro documento, ¿no? Ya consta su documentación, consta su matrícula y continúa tranquilamente, ¿no? Y ya por interno, bueno, estaremos tema de otros documentos facilitando también. Ahora, la última indicación que necesito, mis hermanos, es de que, por favor, todos en el tema económico también mencionales, ¿no? En este caso, lo que es la matrícula, creo que todos hemos solucionado ese punto, y el costo de las mensualidades es de 15 dolaritos, mis hermanos. Y eso, como usted lo sabe, lo puede cancelar ya sea al inicio del mes, que sería, digamos, en este día,
o en estas semanas, o a fin de mes o a fin de la materia, mis hermanos, ¿no? Entonces, eso para que de pronto todos tengamos claro esa parte y tema del avance del estudio. Por nuestra parte, como seminario y como ministerio, bueno, ustedes lo conocen, seguimos con el plan de estudio de esta carrera que es en Biblia y Teología, ¿no? Esa es la carrera que ustedes están avanzando, estudiando, y muchos de ustedes, pues bueno, han cursado ya el primer nivel que comprende de 2 años de instrucción, ¿no? Donde vemos la parte doctrinal, vemos los principios de la teología básica y también hemos aprendido las áreas ministeriales que corresponden. Entonces, en este segundo nivel es la especialización de dicha carrera, hermanos. Entonces, eso de pronto, para que usted sepa en qué línea estamos capacitándonos y cómo vamos a avanzar con nuestro estudio ministerial. Amén. Y creo que, como comentaba, el tema de trabajos y tareas, eso también vale decirlo de pronto para los hermanos que son nuevos. Vamos a estar, en este caso, todos los trabajos, tareas enviando así mismo por el WhatsApp, por documentos, y eso trate de manejarlo y coordinar y enviar a cada maestro, ¿no? Creo que, bueno, esa es la forma que nosotros trabajamos en este estudio virtual y quienes lo conocen, pues ya está adaptado y quienes tal vez se unen para que esa parte tratemos de cumplir, ¿no? Cada tarea, pues el profesor manda semanalmente o lo manda con un plazo y dentro de ese tiempo lo ideal es que esté presente, ¿no? Y también la última indicación es el tema de las asistencias, ¿no? En esa parte un poquito, pues bueno, nosotros exigimos que tiene que ser por lo menos del 75% de asistencias en este caso. Si al mes, en este caso, tenemos 4 asistencias, mínimo ustedes tienen que asistir a 3. Una sola falta pueden tener durante el mes, hermanos, ¿no? Y eso también, cuando usted falte, debe justificar con el documento que nosotros, bueno, ya les estaré enviando. Y ese documento usted debe llenarlo, debe justificarlo, ya sea por motivos de salud, ya sea por motivos laborales, tal vez de fuerza mayor, o tal vez un tema familiar también de fuerza mayor, hermanos. Salvo esas tres situaciones, se puede considerar la justificación, ¿no? Eso nada más, mis hermanos. Por mi parte, dar una cordial bienvenida. Bueno, para los que tal vez todavía no me conocen y los que, bueno, ya nos conocemos, quien les habla, hermano Alex Moyolema, coordinador del seminario, y vamos a estar también pues ahí acompañando en algunas clases y también van a conocer a algunos nuevos maestros seguramente en los diferentes temas que vamos a estar abordando, mis hermanos. Amén. Dicho esto, pues, no me resta nada más que decir, mis hermanos, creo que sería la indicación. Creo que, bueno, faltan todavía más hermanos por ingresarlo, pero en honor al tiempo vamos a dar el inicio y quiero dar la bienvenida al pastor Jorge, quien va a estar encargado como docente y maestro del estudio. Bienvenido, pastor, y adelante. Dios bendiga. Bueno, buenas noches, Dios bendiga. No sé si mi audio se escucha. Me confirman, por favor. Bendiciones. Amén, pastor. Amén. Bueno, Dios bendiga, buenas noches. Para mí también es placer. Mi nombre es Jorge Moyolema, pastor evangélico también, por la gracia de Dios, y también como responsable en cuanto a liderar al seminario, como calidad también de rector, y por lo tanto, pues para mí es honor también de poder compartir, trabajar, revisar esta asignatura en cuanto a protestantismo, ¿no? Protestantismo, una de las áreas que todo cristiano debemos saber, especialmente para conocer nuestra trascendencia, ya que en este nivel de bachillerato hoy necesitamos preparar siervos y siervas con vasto conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos ser instrumento en la obra del Señor. Y por aquello, pues, por mi parte voy a pedir, a ver, para como de inicio, vamos a ir a primera carta a Timoteo, capítulo 4 versículos 13. Primera carta a Timoteo, mis hermanos. Antes de entrar a la materia y antes de todo, quisiera ir allá. Y también San Juan 5:39, mis hermanos. Especialmente la perspectiva de este segundo nivel de estudio de nivel bachillerato ministerial para nosotros desde aquello. Hermanos, no sé si alguien tiene.
Primera a Timoteo 4:13 y San Juan 5:29. Que por favor cualquiera de ustedes nos ayuda leyendo y de esa manera pues para luego de aquello vamos a presentar cada uno de nosotros, dónde estamos ubicados, todo aquello, ¿no? Y quisiera empezar con esto presentando a mi persona. No sé si alguien del grupo, por favor, nos activa su micrófono y nos ayuda leyendo el pasaje. O ver, veo en la pantalla. No sé si. A ver quién tiene. A ver, tengo hermana Elisa, hermano Luis, hermano Ángel Ambo, hermano Paucar Enrique. A ver, ¿cuál de los hermanos anima? No sé cuál de ustedes, mis hermanos. Primera a Timoteo. Primera a Timoteo 4:13. Por favor, ayude. Hermana Elisa, Buenas ¿quién noches, está? Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Dios bendiga. Pastor, pero tengo en otra versión, no, no pasa Ah, nada. no pasa nada, amén. Ya. Gracias, hermana Primera Elisa. de Timoteo 4:13 dice así la palabra. En tanto que llegó, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Amén. Versión actual dice no, anímate. En Reina Valera dice no, entre tanto que debemos hacer nosotros, debemos dedicar a la lectura, a la interpretación y a la enseñanza. Es decir, nosotros debemos ser instrumentos útiles, como dice en este pasaje, todo cristiano, no solamente los siervos que dedicamos tal vez, sino todo creyente debe cumplir aquello. Entonces, el primer momento, primera idea es que nuestro propósito es capacitarlos. Segundo, vamos a San Juan 5:39, el propósito de nivel de este estudio. San Juan 5:39. Amén, mi hermano pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano Enrique. Por favor. Bien. Cinco Adelante. dice así la palabra de Dios. Que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermano. Ajá. Escudriñar las escrituras, en ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, entonces con esto el propósito de nosotros es seguir profundizando en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y no hecho de que tal vez soy como encargado como docente en esta área, significa de que estamos todólogos, saberlo, sino humildemente todos capacitarlo la palabra de Dios. Bien, dicho esto, bienvenidos nuevamente. Voy a presentar primero. Mi nombre es Jorge Moyolema. Para los hermanos que no me conocen, como pastor evangélico, abordo mis 52 años, ya volviendo a ser medio viejito. Así es la obra del Señor y la voluntad del Señor. Dios me llamó desde muy joven al pastorado, desde mis 20 años. Camino ya 31 años en el ministerio pastoral, y dentro de eso el Señor me ha dado también en cuanto a ser uno de los impulsores, una persona también involucrada en cuanto a la educación teológica, en este caso, y por lo tanto pues hoy tema del seminario, ¿no? Por aquello estamos, mis amados hermanos y hermanas. Eh, Siempre mi anhelo ha sido es capacitar, ya que el mundo va cambiando cada día, mis hermanos, cada día. Entonces necesitamos, y desde ahí, desde el año, prácticamente desde el año 2000, involucrado a educación teológica, dedicado casi a tiempo completo.
bueno, Dios ha permitido que esté en diferentes espacios en los seminarios aquí en el Ecuador y también coordinar una de las universidades teológicas a nivel internacional también. Entonces, aquella experiencia también hoy caminamos acá en Seminario Filadelfia. Y por lo tanto, pues también para poder compartir con ustedes, bueno, estoy ubicado acá en el Ecuador, provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, ¿no? Desde la ciudad de Riobamba, desde ahí estamos ubicados. Dios bendiga y con esto pues vamos a ir presentando ya, todos así cortito, o si necesita tiempo, amén también, ¿no? Este primero es justo para acercar entre nosotros, ¿verdad? Con algunos conocemos, pero vale la pena ir presentando cada uno de nosotros. Empezamos nuestra hermana Elisa. En orden que esté en la pantalla, voy a ir pidiendo que nos presente, ¿ya? Y luego hermano Luis, luego hermano Ángel y luego hermano Richard Díaz. Bienvenido hermano Richard y finalmente mi hermano Enrique Paucar. En ese orden. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos que están en este medio y también Pastor Jorgito también. Muy buenas noches. Dios bendiga, hermano Alex y a los hermanos que les estoy viendo también por medio de las pantallas. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Elisa Chunga y soy de la provincia de Chimborazo, Cantón Payatanga. Bendiciones, Pastor. Bien, y luego ver a quién. Hermano Luis, creo que está en la pantalla. Buenas noches, pastor. No sé si el audio sí está bien. Está bien, doctor, está bien. Gracias. Buenas noches, pastor Jorge, también compañeros, más que compañeros, hermanos, diría. Y Amén. mi nombre es Luis. Ahorita por el momento me encuentro en Ciudad de Riobamba y los años pasan rápido. Hace 2 años atrás de ahí recién iniciamos y ahorita de ojos ya estamos en nivel bachillerato y espero que sigamos adelante con la ayuda de Dios. Y sé que llegar acá no es fácil y no va a ser fácil tampoco los modos, los temas, pues muchas cosas, ¿no? Pero sé que podremos, con la ayuda de Dios y confiando que todos algún rato vamos a estar incorporando. Gracias, Pastor Jorge, Dios lo pague. Muchas gracias, hermano Luis. Y luego mi hermano Ver Ángel Ambo. Bendiciones, Buenas bienvenido. noches, Pastor Jorgito, igual, mis queridos hermanos, hermanas que están en este estudio, más bien reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Y bueno, mi nombre es Ángel Euclides Ambo Lemache, vivo en Cantón Mejía, Machachi, en el barrio Alguací. Y más bien Dios les bendiga. Un gusto estar en esta tarde, en este inicio de clase. Amén. Gracias, hermano Angelito. Muchas gracias. Luego tengo en la pantalla hermano Richard Díaz Narváez. Bienvenido, hermano Richard. Es gusto también que sea parte del Seminario de Filadelfia. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahí escuchamos, hermano. ¿Cómo está, hermano? Muy buenas noches. Richard Díaz Narváez desde Guayaquil, Ecuador. Amén. Aló. Le estamos escuchando. Sí, de Guayaquil, Ecuador. Exactamente la pregunta, no la escuché. Bueno, mi hermano Richard, bienvenido. La pregunta es, estamos, como es primera clase, estamos presentando de dónde somos y cuál es su ministerio, compartir nuestra vida personal. Bienvenido, hermano Richard, nuevamente. Muchas gracias. Sí, pero en realidad yo soy docente en institución fiscal. ¿Cuál fue mi motivación para estar en este curso? Es que me gusta leer la Sagrada Escritura, pero me gusta también entenderla y hay muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas que no sé. Entonces, de pronto yo soy el que más callado me quedo porque no sé defender mi fe. Entonces quisiera más bien aprender para poder de una manera, como que a través de la luz de las Sagradas Escrituras, decir lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Gracias. ¿Está ubicado? Bueno, y luego dice Guayaquil, ¿verdad? Sí, sí, Amén. sí, Gracias, sí, Guayaquil. gracias, hermano Richard. Gracias.
Gracias, muchas gracias, muy gentil, hermano Richard, hermano Enrique Paucar Enrique. Amén. Buenas noches, mi hermano pastor Buenas Jorge, noches. y también a los compañeros también, ¿no? Un gusto de, pues, este año compartir con ustedes, un gusto conocer y, bueno, de mi parte agradecido con Dios por esta oportunidad que nos ha permitido, pues, de seguir preparándonos más y también gracias al seminario, pues, por abrirnos la puerta, ¿no? Para, pues, de esta manera seguir adquiriendo más conocimiento de las cosas de Dios y, bueno, ¿qué más fue de la provincia de Chimborazo? De una comunidad que se llama Chacabamba, Quixoar, pero por situación del trabajo resido aquí en la provincia de Guayas, en la ciudad del Empalme. Entonces, de mi parte, un gusto a la hermana y a los amigos que estamos acá. Bueno, pues que todo sea la voluntad de Dios y hasta culminar estas clases, pues a seguir adelante. Tal vez, no sé, vendrán situaciones en la vida, en el transcurso de los meses del estudio, pero así como decía mi hermano Luis, doctor. A veces el tiempo pasa rápido, ¿no? Pero bueno, ya estamos acá un pasito más y ahí seguimos avanzando. Y animarle a todos los hermanos, a la hermana, pues que están acá, a seguir adelante nomás. Muchas gracias, pastor. Gracias, mis hermanos. Bueno, dicho esto, pues nuevamente, muchas gracias. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Este nivel de estudio dura 12 meses. Nuestro sistema de estudio está más planificado de manera mensual, ¿no? Cada materia dura un mes, como había indicado hermano Alex. Y lo que tratamos es ir resumiendo, profundizando algunas partes y también recibiendo. Vuelvo, repito, ¿no? Tal vez hecho de que soy docente de un seminario, decir que, sino más bien, bienvenido. Y si de repente tiene diferentes puntos de vista, amén, con mucho respeto, de esa manera hemos, nuestro estilo ministerial como Seminario Teológico Filadelfia, es un seminario no muy, ¿qué puedo decir? No muy antiguo, sino un seminario joven todavía, donde por la gracia de Dios y pequeñas experiencias que habíamos manifestado de servirlo. Hoy, en este tiempo, en el modelo de educación más, está volviendo a un mundo de educación virtual, educación híbrida, en área secular. Educación secular, por ejemplo, está volviendo casi ya híbrida, casi incluso por festividades vemos de que la educación está volviendo híbrida acá en el Ecuador. En tema de educación teológica también, no hemos querido pasar por alto. Hoy, por ejemplo, contar con cada uno de ustedes, con diferentes experiencias, con diferentes profesiones, diferentes puntos de vista, pero en el Señor uno solo encaminarlo. Eso es digno de felicitar a cada uno de ustedes. Entonces, en este primer mes, es decir, hoy día, también siguiente jueves, los 4 jueves de este mes de julio, vamos a abordar sobre de lo que es protestantismo. Uno de los temas muy importantes, todo cristiano debe saberlo. Bien, para eso, pues yo voy a preguntar, antes de abrir los libros y todo eso. Una vez cuando yo pregunté a uno de mis alumnos, decía, protestantismo, pastor, esa palabra es una palabra de insulto, decía, ¿no? Un alumno, ¿y sabe qué? Esa palabra es una palabra, un término que nos limita, nos minimiza, eso decía. Pero ¿sabe qué? Sabemos cada uno qué es protestantismo. Bien, antes de abrirlos, bueno, el manual que ha mandado digital y también antes de pensarlo todo, ¿sabe qué? Quisiera que cada uno de ustedes, así, en 2 o 3 palabras, decir, protestantismo es para mí aquello. Bien, empezamos con quién? Empezamos con mi hermano Luis. ¿Qué les parece? Luego hermana Elisa, luego hermano Ángel, hermano Richard, hermano Enrique y hermano José Saznalema, en ese orden, ¿ya? Bienvenido, hermano José Saznalema también. Bien, así, 2 o 3 palabras. Protestantismo, ¿qué viene a su mente, hermano Luis? Bueno, yo protestantismo, bueno, también debemos
no debemos confundir, podemos hasta confundir con el del paro, ¿no? Pero en este caso, sí, en este caso hablamos como una dogma hacia oponer, no oponer, más que oponer, con la enseñanza de la Iglesia Católica, diría yo. Unos dogmas basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, Ya, más o menos la oposición, oponerse eh, con la palabra de Dios, diría también hacia la enseñanza de la Iglesia Católica. Bueno, eso sería mi definición, ¿no? Eso, pastor. gusto. Gracias, Euque Luis. Hermana Elisa, lo que viene a la mente, como dijo hermano Luis, ¿no? Cuando escucho protestante o protestantismo. Yo creo que a nosotros los evangélicos nos han tildado como protestantes porque no estamos de acuerdo con las enseñanzas de los católicos, seríamos. Entonces, hemos tratado de interpretar la Biblia correctamente y por lo cual como que a nosotros los creyentes nos tratan como protestantes. Ajá, gracias, hermana Elisa. A ver, luego sí, hermano Ángel, Ángel Lambo, hermano Angelito, active el micrófono. Amén, pastor, buenas noches. Y bueno, en lo que es protestantismo, yo creo que igual la palabra más correcta nos protestar y más que los evangélicos tienen tildado más bueno, la iglesia católica igual, más bien aprender de la palabra del Señor es cuando puedo compartir. Gracias, hermano Ángel. Hermano Richard, Dios bendiga. Buen día, hermano. Sí, para mí el protestantismo es como reforma en defensa del Evangelio, reforma en defensa del Evangelio. Ya, Reforma así porque creo que Martín Lutero estuvo en contra de la enseñanza de, de la Iglesia Católica en cuanto al perdón de los pecados del individuo, las indulgencias, es decir, el hombre tenía que hacer algo para de esa manera poder alcanzar la gracia de Dios. Entonces, en este caso, Martín Lutero, a raíz a la luz de la Sagrada Escritura, él quiso, creo, protestar, digo así, no se me vino otra palabra eh, para aclarar que la sola gracia pertenece a Dios, a Jesucristo, y que nosotros, de hecho, no tenemos que hacer nada. Más bien ya la redención ya la dio el Señor por iniciativa propia, y entonces de ahí Martín Lutero creo que comenzó a protestar, digamos así, por esas enseñanzas que estaba dando la Iglesia Católica. En resumen, entonces, protestantismo para mí es reforma en defensa del Evangelio por la gracia de Dios. Amén, hermano. amén. Gracias, hermano Richard. Hermano, a ver, hermano Enrique. Amén, pastor. Bueno, sinceramente, desde mi punto de vista, yo tenía entendido así que protestantismo le decían a los católicos. Yo tenía Ya, entendido así, hermano, no hasta hace ya, mucho. O sea, listo, había listo. No escuchado se esa preocupe. palabra. Sí, entonces yo tenía ese concepto de que a los católicos decía protestantes, o entonces y nosotros éramos evangélicos, pero entonces, y gracias a Dios, bueno, siempre aprendemos algo cuando de pronto estamos así en un seminario, entonces por ahí ya de a poco o sea, me he Amén. dado cuenta que a nosotros como quiera los evangélicos, los cristianos, nos llaman protestantismo Protestantes. porque, Ajá. ajá, como protestamos, como a la Iglesia Católica decimos que no son así las cosas que de pronto ellos practican o las cosas que ellos hacen, entonces ha sido que a nosotros nos llaman protestantes, pastor, Gracias. eso es mi, sí. Amén. Gracias, bienvenido hermano José Sasnalema. Bueno, estamos todos compartiendo, antes de entrar a la materia, palabra protestante o protestantismo. Bienvenido. Buenas noches, hermano pastor. Buenas noches. Creo que la definición de protestantismo viene de lo que es la salvación, la fe
y relacionado con la Biblia. Netamente hay muchos textos bíblicos relacionados, pero hay que ver de la mejor manera y sustentar, como Lutero lo dice, ver la escritura, de qué definición viene. Amén. Eso nomás, mi hermano. Amén. Gracias. Bueno, hemos dado nuestros puntos de vista. Bienvenidos si de repente ya está con manual, hermanos queridos. Bueno, esta guía apenas es de 20 páginas. Ya más de noche vamos a dar algunos libros que usted pueda leerlo, ¿no? Pues más bien es una guía, le podemos llamar una pequeña guía, nada más, el manual que usted descargó, apenas de 20 páginas prácticamente. En esas páginas está resumiendo y esperamos de que sea instrumento. Hermanos, entonces, materia de hoy se llama protestantismo. Voy a compartir la pantalla para eso. No sé si está habilitado, hermano coordinador. Así ya estamos con habilitado. Este rato voy a tratar. Y estamos listos ya incluso. Bien. ¿Sabe qué? Palabra protestantismo viene de la protesta, hasta por la lógica, ¿no? Lo que decía hermano Luis, ¿no? Protesta, desde ahí nace esta palabra. Y cuando dice protestantismo, prácticamente llama al contexto de la iglesia que no está bajo la iglesia católica. Por supuesto, hay demasiadas ramificaciones y el transcurso de esto en la tercera unidad vamos a hablar de aquello. Pero por esta noche vamos a hablar de lo que es el término, su origen, por qué los dijo esa parte, esa particularidad vamos a abordar en esta noche. Entonces, hermanos, cuando queremos hablar de esta materia, ¿por qué es importante? Si tiene sílabo, por favor, no sé si ya nos envió sílabo, ahí estamos describiendo esto. Es importante porque todo cristiano debemos saber nuestro origen, de dónde somos, cómo somos. Muchas veces el desconocimiento de la historia, especialmente de la iglesia evangélica, su origen, su trascendencia histórica, muchas veces nos hace cometer los errores. Una vez dos hermanos pastores estaba en un momento, lastimosamente, uno de ellos estaba con su conocimiento limitado, yo vi en cuanto a la historia de la iglesia, donde él decía, no, nosotros no somos protestantes, nosotros somos evangélicos, y él radicalmente, por una parte, tenía razón. Pero en una de esas palabras el hermano decía, ¿sabe qué? ¿Por qué me trata protestante? Yo no soy protestante, eso es una ofensa, decía. Y otro hermano decía, no, no es ofensa, más bien es un trato generalizado a todo el contexto de la iglesia que no está de acuerdo con la iglesia católica. Entonces, ¿sabe qué? En los seminarios bíblicos, en los institutos bíblicos, cuando compartimos eh, el protestantismo como antesala es conocer historia de la iglesia. Mis hermanos, seguramente todos ustedes conocieron o conocen la historia de la iglesia. Recuerda que la historia de la iglesia está dividida por etapas. Es muy amplio historia de la iglesia en el módulo 17. Los estudiantes que vienen del seminario, Filadelfia mismo, o tal vez del seminario Sinai o de hermanos de Alianza, ellos también abordan estos temas. eh, Todos los seminaristas sí las conocen, pero muchos hermanos tal vez vino de un estudio que más dedicó en cuanto a la teología en sí, muchas veces ha ido así, ¿no? Entonces, hermanos queridos, el antesala de esta materia del protestantismo sí es importante conocer historia de la iglesia. Y si no la conoce, flash, recordemos todos mismos rápidamente. La historia de la iglesia, de acuerdo a la clasificación, está dividido en 7 partes. Este estudio está desde la línea fundamentalista cristocéntrica y por lo tanto, pues, como somos dispensacionalista, en esa convicción, nuestra perspectiva, hermanos queridos, es que dividir la historia de la iglesia en diferentes etapas. Primera etapa,
apunten, hermanos, si es que de repente no recuerda. Primera etapa es la iglesia apostólica, desde 30 aproximadamente, 30 o 33 después de Cristo hasta 100 después de Cristo, época de la iglesia apostólica. ¿Dónde nació la iglesia primitiva? Hechos 2 41 a 47. Usted puede ver aquello y ahí puede determinarlo, ¿no? Y segundo periodo, desde 100 hasta 300, especialmente hasta 313, donde el emperador Constantino dio el edicto. El edicto, y desde hasta esa fecha, toma la cuenta, mayoría de los historiadores, escritores de la historia de la iglesia consideran hasta esa fecha que como el segundo periodo de la iglesia que se llama la iglesia perseguida. Con ese nombre pone, ¿no? Desde 313 hasta, algunos hasta 476, otros en cambio hasta 604. En esa parte hay una variación, ¿no? Y bueno, por mi parte yo estoy más acercado a la clasificación de 476. ¿Por qué? Porque en esa fecha cae el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, lo que ocurre, hermanos queridos, hermana, lo que pasa es que ya el ambiente de liderazgo de ese tiempo cambia prácticamente. Entonces, ese tercer periodo se llama Iglesia Imperial. En el siglo primero, en el siglo segundo, hasta el siglo tercero, inicial del siglo tercero, la iglesia estaba perseguida, pero desde ahí más bien llegó a ser protegido por el imperio. Y luego la cuarta etapa viene desde 476 hasta 1517. ¿Por qué vale la pena contar esto? Porque hoy estamos entrando a hablar del protestantismo, ¿no? Por eso dije antes, necesitamos conocer el proceso histórico de la iglesia. Si de repente alguien no tiene, por eso estamos resumiendo y los puntos que voy manifestando, por favor, en transcurso, si de repente alguien desea profundizarlo, hoy con la tecnología podemos aprovechar a lo máximo, hermanos, ¿no? Entonces, ese tercer periodo es aquello. Iglesia imperial. Vamos ahora a cuarto periodo, como dije. Desde 476 hasta 1517 considera como iglesia imperial. La Edad Media, los años oscuros. En esa fecha o en esos años, casi lapsus de 1000 años, vemos de que la iglesia estaba gobernada por un papado, por un lado, y por otro lado vemos de que eh, con el trayecto se alejó de todos los preceptos bíblicos. Yo quisiera que esta sí voy a mandar como tarea para siguiente semana, para que ustedes tengan un vasto, también inquietudes, DDH. Por favor, DDH o DDG. También algunos, pero se pronuncia DDH. Es la declaración, un manual de orden. Algunos escritores consideran de que fue escrito entre 60 y 80 después de Cristo, otros creen de que fue escrito entre los 150, 160, especialmente en Siria, así lo consideran. Pero lo importante es que ahí plantea, hermanos queridos, ahí plantea las primeras normas cómo el cristiano debe caminar. Entonces, mira, ya hoy regresando al cuarto periodo que estamos hablando de la iglesia imperial, palabra imperial significa la iglesia. Recuerda que ya desde 604 oficialmente hay un papado, ¿no? Pastor, Oficialmente un papado, el gobierno de la monarquía de la iglesia católica a través del papa. Desde ahí viene, desde 604 ya oficial, podemos ver ya públicamente conocido como aquello. Hasta ahí más como obispo, como el presbítero, diferentes nombres ha sabido usarlo, ¿no? Pero ya como el máximo máximo de la iglesia desde aquellos años, ¿no? En esto Henry Hallin, él plantea en su
En su libro de compendio manual, ahí pueden ver ustedes desde 604, él manifiesta, ¿no? Y por mi parte he hecho una pequeña investigación, por supuesto, también concuerdo con aquello. Bien, entonces, en esos años la iglesia que comenzó en la iglesia primitiva, para un poco tener la noción, quisiera leerlo. ¿Cómo nació la iglesia en Hechos 2:41? Hoy para aterrizar al protestantismo, al estudio del por qué Martín Lutero no era loco. Había motivos, ¿no? Para aquello, quiero que usted vaya a Hechos 2:41 a 47. Cualquier hermano o hermana, por favor, ayude a aquello. Hechos 2:41 hasta 47. Amén. Libro de los Hechos Hermano Richard, 2. creo. A ver, hermano Richard. Hermano Richard, ¿ya? Ya, Hechos 2:41, eso. Hechos 2:41 hasta 47. Amén, hermano. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. El espíritu de iglesia primitiva era una iglesia básica. En Apocalipsis capítulo 2 versos 2 y 3 vemos una característica de la iglesia espiritual. Pero y para el cuarto periodo, la iglesia lastimosamente perdió todos los principios bíblicos. Prácticamente volvió una iglesia apóstata, una iglesia fuera de la razón. Hoy, luego de esto, ya vamos a entrar ya netamente a aquello, pero estamos resumiendo la historia de la iglesia en este primer momento. Entonces, prácticamente una iglesia que lamentar, que se apartó de lo que acabamos de ver en Hechos 2, una iglesia misionera, una iglesia solidaria, una iglesia centrada en visión de Cristo, una iglesia que cada día añadían más hermanos a los pies del Señor, realmente una iglesia, una filosofía cristiana auténtica bíblica. Todos quienes vamos a la línea del fundamentalismo, basamos, por mi parte, baso allá. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia, razón de ser de la iglesia. Martín Lutero por eso tuvo razón. Ya vamos a topar qué es lo que movió a Martín Lutero para que él haga esa protesta que hoy vamos a ver. Bien, bueno, para que no quede en el aire, vamos al quinto periodo de la iglesia. Si de repente está apuntando, mis hermanos, el quinto periodo se llama Iglesia Reformada, periodo de reforma. Hermano, una Iglesia consulta. Reformada. Periodo de la Iglesia Reformada. El periodo viene desde 1517 hasta 1789. En la historia universal vemos en 1789 qué es lo que ocurrió en Francia, ¿no? Revolución Francesa. Coincido con ello, ¿por qué? Porque desde 1500 para acá viene la etapa de reforma y anexada también con esa palabra del protestante o protestantismo. No estaba de acuerdo con todo lo que ocurrió en cuarta etapa de la iglesia que volvió, iglesia medieval, hermanos. Iglesia medieval se llama el cuarto periodo, si no dije, iglesia medieval, volvió una iglesia, qué lamentarlo. Entonces, quinta etapa se llama iglesia reformada. Es la quinta etapa. Vamos ahora a la sexta etapa de la iglesia. Sexta etapa de la iglesia se llama iglesia misionera.
¿Por qué? Porque a raíz de que los hermanos, especialmente en Estados Unidos, también en Inglaterra, empezaron a generar proyectos misioneros, el protestantismo, el abanico en capítulo 3, en lección 3, vamos a profundizar esta parte. No vamos a pasar por alto esto. ¿Sabe qué? Expande el contexto de compartir la palabra de Dios. Y luego, pues, ¿sabe qué? Hasta 1920. Ese es el sexto periodo. Iglesia misionera hasta 1920. Mayoría de los estudiosos de la palabra consideran hasta 1920. ¿Por qué? Porque desde 1789 hasta 1920 formaron misiones, estructuraron denominaciones cristianas, empezó una nueva revolución espiritual en esos años. El propósito mismo para llegar con el Evangelio a más rincones. Vemos, por ejemplo, en el América del Sur, hoy que estamos acá en el contexto de Ecuador, Washington Padilla en su libro, si alguien desea leerlo, sugiero que lea obras de Washington Padilla, él topa en esto. Mayoría de las organizaciones misioneras, en el caso de Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, ¿sabe qué? Recorrieron ya justo cuando en el Ecuador estaba ocurriendo eh, el primer grito de independencia en caso del Ecuador, estaba también ya entrando la palabra de Dios de poco a poco. Aunque en la época colonial, por ejemplo, en el contexto tanto en el Tahuantinsuyo mismo, perdón, en Lima, tanto en Quito, Bogotá, bueno, en todos los países era prohibido el protestantismo porque la Iglesia Católica, incluso en el Ecuador, hermanos, un poco recordemos nuestra historia, la primera constitución de 1830 manifiesta que el Ecuador es un estado católico, apostólico, romano. Y los párrocos serán quienes den tutoría, incluso por ejemplo, caso de los quichuas, eh, que dé tutorías como representantes, cuidadores de los asuntos espirituales y de la vida social incluso. Entonces, en ese contexto, mira, gracias del Evangelio al Ecuador, particularmente, por ejemplo, al Ecuador llega al contexto 1902, el 24 de enero. Unión Misionera Evangélica, Alianza Cristiana Misionera. Luego diferentes tendencias denominacionales llega y gracias a aquello somos lo que somos. Y ese producto somos de esta generación que hoy estamos esta noche acá también. Hermanos queridos, desde 1920 hasta día de hoy, mayoría de los estudiantes de la palabra, los teólogos, consideran de que estamos en la época de la iglesia contemporánea. Ese es el séptima época de la iglesia. Iglesia contemporánea desde 1920 hasta 2026 que estamos caminando. ¿Por qué? El esquema, la estructura, paradigma, características de la iglesia, todo aquello mantiene y coincide, ¿no? Hermanos, ¿de dónde, pastor? ¿Me puede decir, amado pastor, de dónde usted sustento teológico puede decir? Hermanos, vamos proféticamente, el apóstol Juan también habló de esto, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Esa va a ser una tarea adicional, hermanos, para que usted repase y compare las características de la iglesia para que pueda compararlo, hermanos, ¿no? Bien, entonces, con este resumen de historia de la iglesia que esta noche hemos hablado, con este antesala, si queremos ir ya exclusivamente al protestantismo. Bien, pasemos entonces a nuestro folleto de estudio, si usted ya está también visualizando su manual, hasta el página 3, página 3 de su guía de estudio. Los temas que vamos a estudiar son estas, ¿no?
contenido temático que vamos a estudiar son los siguientes. Esta noche estamos abordando y vamos a abordar lo que es el origen, la historia del protestantismo. ¿Cómo comenzó? El término, ¿qué significa? Todo aquello vamos a abordarlo. Bien, siguiente semana, de hoy en 8, vamos a estudiarlo, difusión y expansión del protestantismo. Eso va a ser la siguiente semana. Y la tercera semana vamos a abordar la doctrina protestante, especialmente las 5 solas, que esta noche mismo sí vamos a manifestarlo, ¿no? Y nuestro hermano Richard manifestaba, ¿no? De aquello. Vamos un poco de manera general ver esta noche, pero en la tercera clase especialmente vamos a profundizar qué es y para qué es el por qué. ¿Por qué Martín Lutero hizo aquello, ¿no? Y vamos a concluir esta materia del protestantismo revisando el impacto de la presencia del protestantismo. ¿Cómo es que Dios usa, cómo es que Dios manifestó, usó a un fraile católico? Imagínate, Martín Lutero no era cualquiera. Esta noche vamos a seguir hablando de él. Dios usa incluso al rey, el emperador Carlos V. Él supuestamente quería limitar a Martín Lutero, pero termina más bien apoyándose. Cuando Dios hace su plan, nadie puede limitarse. Adicional a esto, Jeremías 29:11, hermanos. No sé si alguien tenga. Jeremías 29:11, mis hermanos. Muchas veces nuestros ojos humanos vemos de una manera cualquier cosa, pero Dios sabe por qué, cuándo y para qué, hermanos queridos, ¿no? Entonces, si leemos este pasaje que no está dentro de la materia esto, pero simplemente para manifestarlo. Jeremías 29:11. Ojalá tengan en versión actual. Amén, pastor. Hermano Enrique, bendiciones. Oh, hermano Ángel, perdón, hermano Ángel Ambo. En la palabra del Señor dice de esta manera en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, 14, 11. 11, 11, Dice, 11. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Ajá. El Señor dice, yo sé, yo conozco. En la versión Reina Valera 2020, 2018 dice, yo conozco, yo tengo los planes para ustedes. Eso dice. Y en esta versión de versión 60 dice, yo sé los pensamientos. Hermano, ¿sabe qué? Dios tuvo con la historia de la iglesia, por y parte acabó, y cuando dice, cielo y tierra pasarán, más tus palabras, más mis palabras que dice Jesús, nunca pasará, nunca pasa de modo. El plan del Señor ha caminado, transcurso de la historia de la iglesia. Bueno, en nivel de maestría con un grupo de hermanos estamos estudiando lo que es cristología y coincide con protestantismo, donde por ejemplo vemos de que uno de los alumnos decía, mira pastor, ¿y cómo es que Jesús histórico, Tácito habló de Jesús histórico, historiador Josefo habló de Jesús histórico, pero a pesar de eso, señor Raun quería defamar al cristianismo? O sea, su obra no ha durado mucho, a muchos ha confundido, pero esa obra es limitante. Mientras tanto, la palabra de Dios, la cristología, tanto el Jesús histórico, tanto el Jesús, el Cristo, para nosotros continúa. Y por lo tanto, pues en esta materia del protestantismo debemos profundizar y aquello pues nos ayudará. Bien, entonces la definición, acá tenemos en cuanto a reforma, definición de la reforma protestante del siglo XVI, ¿no? Especialmente en el año 517. Ahí podemos ver, estamos ya en página 4 de su manual de estudio. Ahí vemos, primero, el manual empieza por el término protestante.
El término protestante, como está en el resumen, dice, el término protestante deriva del latín protestari, que significa declaración pública o protesta. En esa protesta de los 5 príncipes electores y 14 ciudades imperiales alemanes contra la decisión de la Dieta de Espira en 1529. Hermanos, en 1529, ¿sabe qué? Ahí es que donde el emperador, el rey Carlos V, según él quería más bien limitarse a los seguidores de Lutero, él quería limitarse, más bien eso permitió para que nazca esta palabra del protestante. Ellos son protestantes. Martín Lutero es protestante, es decir, desde ahí nace, ¿no? Y luego también eso más bien, aquí sí voy a utilizar el término del Chespirito, tomando por lado amable, el término, ¿sabe qué? Más bien utilizar, bien, muy bien, nos llama protestante, está bien. ¿Por qué? Porque hemos protestado. Por mi parte personal, no siento limitado una ofensa cuando me dice ustedes son protestantes. Digo, sí, por supuesto, soy uno de ellos, pero no solo protestante. Yo siempre sé decir, soy un protestante, más que protestante, soy un hermano evangélico. Tuve oportunidad de conversar con un sacerdote católico. Digo, mira, ustedes protestantes, ¿por qué no tal cosa? Decía, no, muy bien, no voy a sentir mal cuando usted me dice protestante, porque Martín Lutero hizo la protesta y gracias a esa protesta todos nosotros tenemos esa bendición, la dicha de poderlo, ¿no? Entonces, las figuras claves de aquello vemos a Martín Lutero primero desde 1517 y luego a Juan Calvino. Igual de Juan Calvino vamos a hablar en lección número 3. Pero hoy por hoy queremos manifestar que Juan Calvino es quien realmente dio la tesis que debe caminar la iglesia. Martín Lutero hizo la protesta, hizo traducción, hizo algunas actividades, pero quien dio la tesis desde la perspectiva de la iglesia evangélica es el hermano Juan Calvino. Juan Calvino es, en otras palabras, Juan Calvino es padre de la iglesia evangélica, ¿no? Bien, significado del término protestante y origen de la historia y dieta de Espira 1529. Los pilares doctrinales, ¿no? Los 5 solas, que más adelante ya vamos a verlo, casi inmediato. Una sola gracia, la fe en Cristo, en esa parte, rechazo de la autoridad dogmática del Papa, el problema de indulgencias, todo aquello nos vamos a ver. Bien, origen e historia del protestantismo. La Reforma Protestante, un cambio que transformó historia. ¿Sabe que el protestantismo no solo cambió, hermanos, no solo cambió la fe, no solo dividió la iglesia, fue impulsor de la historia en sí, y que hoy mismo vamos a hablar de esto? ¿Sabe que nos sirvió como una base también para todo el modernismo? Por eso, ahí la frase hemos resumido. La Reforma protestante, luego de que hemos hablado, el término protestante, no tomar por mal, sino más bien llamaron así desde 1529, más antes, más querían considerar a Martín Lutero como hereje, pero desde ahí, más bien, el término viene aquello y viene acompañando para el bien, ¿no? El subtítulo de la inquietud de la libertad del pensamiento del siglo XVI. Por supuesto, es que recuerda que en 1453, Alejandro Martínez en su libro manifiesta, ¿no? Y también, bueno, esto está en la Historia Universal, aparece la imprenta en 1453 con Gutenberg,
que empezaba, de alguna manera, el mundo del auge del mundo de la filosofía también estaba entrando de poquito en poquito, aunque todo aquello hasta ese tiempo dependía del gobierno como autoridad máxima de la iglesia del papado, de poco fueron ya separando. El escolasticismo que dominaba hasta ese tiempo ya empezó a tambalear. Entonces, Reforma Protestante sí tiene que ver no solo con asuntos eclesiales, sino también con asuntos en sí mismo de la historia universal, mis hermanos, ¿no? Bien, ¿qué es la Reforma? Aquí estamos hablando, ¿no? La Reforma fue un cambio profundo de la Iglesia en el siglo XVI. Más adelantito vamos a toparlo, los antecedentes, los precursores de aquello. Pero persona clave es este hombre, Martín Lutero. No sé si mis hermanos de repente ha visto película del Martín Lutero. Sugeriría que vea como tarea también, una tarea adicional, vea la película La historia del Martín Lutero. Vale la pena ver biografía o diario del Martín Lutero. Cualquiera de ellos, hay varios nombres y varias obras también en esto. Entonces usted puede ver. Hermanos, Martín Lutero, de acuerdo a la historia, era un fraile católico. No era tal vez una persona común, sino más bien un sacerdote. Bueno, no topemos mucho en la historia personal de él, pero lo que queremos decir es que él era uno de los principales de la iglesia. Era también profesor de la universidad. Él no estaba de acuerdo con lo que él mismo enseñaba. No estaba Martín Lutero de acuerdo con eso. Especialmente Martín Lutero, que en cuanto a la corrupción de la iglesia, no estaba de acuerdo. El punto, la chispa que lleva es cobro de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Usted puede en este momento con Google, puede buscarlo. ¿Qué son indulgencias? Las indulgencias son cobro adelantado por perdón de los pecados, que se ha establecido desde 1100, del año 1100 para acá, empezaron a implementar aquello. Por más que Martín Lutero estaba enseñando todo el magisterio de la Iglesia Católica, como profesor de teología en la universidad, no estaba él su corazón en paz. Martín Lutero encuentra, cuando su corazón no estaba en paz, encuentra Romanos 1:16 hasta 18. Eso sí quisiera leer con ustedes. No sé si alguien del grupo, por favor, en esta noche ayude leyendo Romanos 1:16 hasta 18. Mientras busca, uno de los estudiosos de la palabra, al revisar diario de Martín Lutero, dice, corazón de Martín Lutero no estaba en paz, oiga, estaba ese hombre acabándose, pero ¿cómo es que dice la palabra de Dios eso? ¿Y cómo es que desde la estructura de la iglesia mi sumo pontífice me dice otra cosa? No estaba tranquilo. Y la chispa que llevó, la fuerza, la vitamina que Martín Lutero toma es este pasaje, Romanos 1:16 hasta 18. Por favor, no sé si quién está ya listo con la palabra. Ese versículo si queremos leer. Amén, hermano. Amén. A ver quién adelantó. Hermano Richard. Hermano Richard, por favor. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira Ajá. de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Amén.
El versículo 16, ¿qué nos dice? No me avergüenzo. ¿Qué dice? No me avergüenzo del Evangelio y poder de Dios. Todas las noches, desde cuando él colocó tesis el 31 de octubre de 1517, para la iglesia evangélica es noche de protesta, noche de victoria. No es noche de las brujas como considera el calendario, calendario gregoriano. Nosotros hasta en eso los evangélicos vivimos en calendario gregoriano. ¿Sabe qué? Para nosotros el 31 de octubre es la fecha del protestantismo. Busquen con Google hoy, hermanos, fecha del 31 de octubre. Ahí usted puede encontrar Reforma Protestante. Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, clavó sus 95 tesis. ¿Pero por qué? El Martín Lutero entonces es el que derramó la chispa al ver este pasaje donde dice Martín, no me avergüenza del Evangelio porque es poder. Y pero entonces, ¿por qué estoy con temor? ¿Por qué estoy yo? La Biblia dice esto, pero nosotros estamos haciendo otra cosa. No permitió. Y gracias a este pasaje, Martín Lutero colocó, retractó. Él luego, cuando llamó en 1521, también ese datito, usted puede investigarlo de página 6 de la guía, página 4 perdón, de la guía, en edicto de dieta de Worms de 1521, eh, podemos ver, el rey Carlos V quería que él retractara, es decir, él regresara, ¿no? Más bien Martín Lutero dice, no, yo continúo con mi fe. Hermanos, en esta noche, ¿por qué los estudiantes de la palabra debemos conocer el protestantismo? Entonces, el origen del protestantismo tiene un auge por no estar de acuerdo con todo lo que se ocurría en la Iglesia Católica. Martín Lutero y la cabeza protestaron. Desde ahí, por mi parte personal, cuando alguien me dice tú eres protestante, digo amén, no hay problema. Vuelvo y repito, no solo soy protestante, pero uno de la iglesia evangélica. Siempre por mi parte he dicho esto, ¿no? Entonces, Martín Lutero tiene que ver mucho aquello. Juan Calvino, ¿quién era? Juan Calvino, en cambio, él es uno de los que ya sistematiza, estructura, plantea guiones de cómo mismo debe ser la doctrina de la iglesia. Gracias a Juan Calvino tenemos las doctrinas. Las olas mismo también fue revisada juntamente con de Juan Calvino, ¿no? En los posteriores años. Por supuesto, Martín Lutero puso esa tesis, pero luego fue separando. Porque toda la iglesia evangélica, nosotros no parecemos a la iglesia luterana. La iglesia luterana en muchos, especialmente en las prácticas de culto, es semejante de la misa de la Iglesia Católica mismo y de cumplimiento en cuanto al bautismo. Por ejemplo, también la Iglesia Luterana practica en el mismo sentir y nosotros no. La Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Luterana es paido bautismo. Los luteranos son paido bautismo y nosotros no somos aquellos, más bien nosotros somos credo bautismo. Ese datito, si de repente usted quiere investigarlo un poco más, yo daría, nosotros no somos paido bautistas, nosotros somos credo bautistas, bautismo, perdón, credo bautismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a Hechos 2:38 hay requisito para el credo bautismo, el texto bíblico es Hechos 2:38. El paido bautismo encuentra desde Hechos 16:33. Para los paido bautistas es Hechos 16:33 y 34. Y con ese versículo ellos dicen, no. La iglesia luterana, por ejemplo, hasta hoy ellos bautizan a los bebés. Paido bautismo significa bautismo en los niños bautismo. Entonces, ¿sabe qué? Martín Lutero hizo la protesta, puso la primera base, pero quien realmente caminó un poco más es el Juan
Calvino, hermanos. Por lo tanto, en la fotografía hemos puesto, en la pantalla hemos puesto a Juan Calvino, ¿no? Bien, hermanos, no sé si está aquí algún aporte, puntos de vista. Bienvenido, hermanos. Sí, pastor, una consulta, no tengo claro lo de paido bautismo y creo bautismo. Ya, amén. Gracias, hermano Richard. ¿Sabe qué? El paido bautismo es la fe donde dice que se puede bautizar a los niños. Paido bautismo es bautizar a los niños. En este caso, la iglesia luterana bautiza a los bebés, como la iglesia católica misma. ¿Ya? Y el pasaje que ellos usan es Hechos 16, 33 y 34. Hechos. Sí, Ahora, ya. Hechos capítulo 16, versículo 33 y 34. Ese es el pasaje que utiliza la Iglesia Católica también y también la Iglesia Luterana y hay muchos otros también, la Iglesia que defiende que sí puede bautizar a los bebés. Pero nosotros no somos país bautistas, no bautizamos a los bebés, nosotros somos credo bautistas, credo bautismo. Los de credo bautismo creemos de que para bautizarse debe haber nacido de nuevo y luego de haber nacido de nuevo, debe voluntariamente confesar sus pecados y bautizarse. Hechos capítulo 2 versículo 38. El apóstol Pedro dice, arrepiéntense y bautécense, dice, ¿no? No sé si leemos más bien, es nuestra tesis esa, ¿no? Hechos 2:38. Hechos 2:38, hermanos. No sé muchas si gracias, hermano pastor. Richard está con Hechos 2:38. Sí, ya anoté el pasaje. Hechos 2:38. O alguien que tenga, por favor. Hechos 2:38. Amén, hermano. Amén. Pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá. Amén. Gracias, hermano Richard, mis hermanos. Entonces, ¿sabe qué? La tesis de nosotros, eh, prácticamente en una de las clases me preguntó, hermano, ¿y por qué nosotros, la iglesia luterana, Martín Lutero, que empezó esa iglesia, bautiza a los bebés, ¿y por qué nosotros no realizamos aquello? Entonces, la respuesta está aquí. Nosotros no somos bautistas a la luz de la Biblia. Hechos 2:38, primer requisito, ¿qué nos dice? Arrepiente y bautícense en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho al tema de bautismo. Lo que quiero decir es que la iglesia luterana, la iglesia que Martín Lutero comenzó, hizo la protesta, pero los cimientos real de la iglesia evangélica puso Juan Calvino, hermanos. Y bueno, no solo, por supuesto, muchos ya en lección 3 vamos a verlo, pero hoy ya que estamos compartiendo la imagen de Juan Calvino, esa partecita, mis hermanos, quisiéramos compartirlo. Bien, la fecha clave, Martín Lutero y las 95 tesis. Fecha clave es el 31 de octubre de 1517. Acción, publicación y tradición de clavar. El Martín Lutero, como dije antes, vio Romanos 1, 16 a 18, pone en la iglesia clavando. Lo que la iglesia de Roma está haciendo no está bien, aunque yo soy parte, pero quiero que corrija estos errores. Puso un manifiesto público. Y por aquello, pues, esos 95 tesis volvió pólvora. De que uno de los estudiosos, bueno, ya que paz descanse, doctor Walter Guarderas, Walter Crespo Guarderas decía, ¿no? Cosa que los monjes de la Iglesia Católica no tuvieron respuesta a estas 95 tesis. Bueno, tal vez en el manual no está, en la guía no está, pero usted en internet puede entrar esos 95 tesis de qué nomás se trata. ¿Cuáles son los puntos que Martín Lutero criticaba?
Pero punto central, bueno, ahí en la pantalla hemos puesto la pastillita. Motivo central, crítica, era la venta de indulgencias. Justo en esos años estaba construyendo todo lo que es la Basílica de San Pedro. Estaba construyendo, y de acuerdo a la historia católica, vale la pena leer también la Iglesia Católica. Bueno, por mi parte, no porque tal vez estoy practicando fe católica, sino más bien algunos aspectos, importantes datos, tiene también ellos. Entonces, yo leí y donde encontré de que en esos años estaba construyendo la basílica y necesitaban, hermanos, ¿qué? Necesitaban fondos. Eso justifica por un lado ellos. Pero Martín Lutero dice, no, no está bien esto. Indulgencias, hermanos, indulgencia es cobro o venta, perdón, venta de permiso para perdón de los pecados. El perdón de los pecados podía comprarlo, como cualquier boleto, pasaje o la lotería, por ejemplo, aquí en el Ecuador, lotería o loto, algún billete de aquello, vendían y muchos compraban aquello. Hasta eso, bueno, de acuerdo a la historia de la iglesia y por la magnitud de la Biblia mismo, el pueblo común no conocía la Biblia. Pensaban de que todo lo que decía era verdad. Entonces, la inercia social, el desconocimiento de la palabra, estaba universal en ese tiempo. Solamente las jerarquías de los príncipes, los estudiosos, teólogos y toda persona que estaba relacionada con la iglesia sabía. Por eso es que Martín Lutero coloca aquello, pero especialmente su punto central es cobro de indulgencias. No estaba bien. Mas el justo por la fe vivirá. El versículo 17, detalladamente Martín Lutero, ese pasaje. ¿Sabe qué? ¿Por qué, estimado padre Benedicto, ¿no? Benedicto, en ese tiempo creo que era Benedicto X. ¿Por qué Benedicto X usted va a cobrarse las indulgencias? Sí, la salvación, el perdón de los pecados es por la fe. Romanos 1:17. ¿Por qué usted va a cobrarlo? No está bien. Era una protesta desde Alemania y esa protesta, ¿sabe qué? Topó. Conflicto. Ahí hemos resumido conflicto. Cuestión a la autoridad papal, defendió la salvación por la fe sola, solamente por la fe es la salvación, solo fide, ¿no? En latín, solo fide. Eso era la chispa básica. Eso vale la pena que usted apunte para que, estimado hermano, profundice. Solo fide es la chispa básica contra indulgencia porque la salvación es gratuito, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Voy a regalar un punto al hermano que diga en qué pasaje está diciendo eso. Porque por... Efesios 2:8, pastor. Oye, hermana Elisa, acaba de ganar un puntito. Gracias. Efesios 2:8, ¿verdad? A ver, leamos qué dice. Eso era el pasaje, Efesios 2:8. Hermana Elisa, Elisa Chunga. Gracias, hermana Elisa. Entonces, ¿sabe qué? Es la tesis que Martín Lutero sustentó, tanto en el 1521, tanto en 1529, él sustentó Efesios 2:8, 9 también y Romanos 1:17. Esos dos pasajes son versículo clave para un estudiante de la palabra de Dios hoy en cuanto a la salvación. No hay otro pasaje que vemos que Martín Lutero utiliza. Por supuesto, de salvación hay varios pasajes. Lo que quiero decir es que lo que utilizó Martín Lutero son estos dos pasajes bíblicos donde él sustenta especialmente en cuanto a la salvación. No hay indulgencia. El punto de él era, no hay indulgencia, porque por gracia soy salvo. No sé si alguien ya encontró Efesios 2:8, 9.
Amén. Amén. Por favor, hermano Ángel, Ángel Ambo. Efesios 2:8 dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Ajá. No por obras para que nadie se gloree. En otras palabras, Martín Lutero estaba diciendo, no por indulgencia, no hay aquello. Era la chispa, el punto principal de conflicto para que apareciera el protestantismo. Hermanos, entonces, esta noche hemos revisado un poco en cuanto a aquello. Y ahora, ¿cuál era punto de partida? Esto muchos de ustedes ya las conocen. Los cinco solas se llama esto. Dentro y en lección 3 vamos a profundizar esto. Pero hoy queremos ya dar el panorama. ¿Cuál era el punto del protestantismo en transcurso? Aunque Martín Lutero empezó solamente por la salvación, solamente por la fe, la salvación en Jesucristo. Pero también él planteó solo escritura. Otro era solamente Cristo. Ahí podemos verlo. A ver, primero tenemos, primer pilar tenemos, la Biblia como guía es la autoridad única en materia de fe. Solo escritura. Segundo bloque, segundo pilar, solo fide o solamente por la fe. Enseñanza, la justificación, ser declarado justo ante Dios es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Tercer pilar, solo gratia o solo por la gracia, sostiene que la salvación es un regalo inmerecido, justo del Efesios que acabamos de hablar, ¿no? Y otro, solo es Cristo, solamente en Cristo. Afirma que Jesucristo es el único mediador. Especialmente este pilar fue contra adoración a las imágenes, especialmente a María, ¿no? La Iglesia Católica, con el versículo, ¿no? Hasta pasaje bíblico, hasta hoy mismo la Iglesia Católica utiliza Apocalipsis 12:1 hasta el 7, especialmente el versículo 4 y 5 de Apocalipsis, cree de que ahí está hablando de la Virgen María. Entonces, Martín Lutero refuta aquello, dice, no, no hay otro mediador. Primera a Timoteo 2:5. Mis hermanos, ustedes saben eso, ¿no? Primera a Timoteo 2:5, ¿qué nos dice? Hay un solo Dios. Mejor vamos a leer, mejor vamos a leer. A ver, ¿quién nos ayuda leyendo eso, ya? Primera Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5. Amén. Amén, hermano Ángel. Primera de Timoteo 2:5 dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias, hermano Ángel. Hermanos, entonces otra de las bases del protestantismo, cuando dice solos Cristo, es aquello. No hay otro mediador entre Dios y los hombres de Jesucristo. Porque la tesis de la Iglesia Católica, ¿cuál es? El pecador debe rendir cuenta es al Padre, al sacerdote. Y el sacerdote pasará el rezo a María, de acuerdo a San Juan 2:1 en adelante. Y María pide a su Hijo, a Jesucristo. Y Jesucristo pasa la voz a Dios, una cadena. De acuerdo a la palabra, Jesucristo es. Entonces, solus Christus, este pilar viene entonces por aquello. Y el último pilar tenemos ahí, soli Deo gloria. Solamente la gloria es a Dios. No hay a quien. Declara que toda la gloria de la salvación y vida cristiana pertenece únicamente a Dios. Entonces, estos son los pilares que
el protestantismo sembró, pero para que Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros de la época puedan hacer protesta, ¿sabe qué? Vamos hasta página 5, los precursores de la reforma. Desde ahí, este momento, vamos a resumirlo. Y usted puede leer ahí en la guía del estudio. Pero lo que quiero decir es que desde los años anteriores mismo, vemos con John Wycliffe, quien defendió la interpretación bíblica individual, tradujo la Biblia al inglés y fue precursor eh, de Lulardos, ¿no? Donde ellos empezaron a manifestarlo ya en los años 300 mismo, 1300. A ver, otro de los aspectos de lo que ha sido es que hasta que apareciera la imprenta, era imposible contar con una Biblia de tamaño que hoy nosotros manejamos. Hoy, por ejemplo, una Biblia estamos una pastita pequeña, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Hasta 1228, la Biblia era un texto unido. No había capítulos. En el año 1228 recién dividen los capítulos. En el año 2020, perdón, año 1228. 1228. Entonces, incluso los versículos recién divide en 1555. Bueno, creo que de acuerdo a la historia, los matemáticos conocen esta parte. Es que hasta 1415 no había cero, pues, en el contexto. A veces yo pues, de bromas hago una dinámica, digo, como no había cero, vender a nuestro Señor Jesucristo por Judas de Iscariote era imposible. ¿Sabe qué? ¿A dónde quiero llegar con esto? Entonces, la Biblia física que hoy nosotros contamos por capítulo, San Juan 3:16, Romanos 5:8, Efesios 2:8-9, para decir así, en ese tiempo era difícil. Primero, porque ni siquiera había imprenta. Número dos, la Biblia por tal razón mismo era prohibido para el pueblo común. Por eso la Iglesia Católica, en su tesis, para la Iglesia Católica, primer lugar es magisterio para poder llegar a la palabra. Para la fe católica, el magisterio, el manual magisterio es más importante que un feligrés conozca para poder llegar a la palabra. John Wycliffe no estaba de acuerdo con eso. Él decía, no, debemos llevar la palabra para todo el pueblo. De la palabra de Dios no debe estar limitado para pocas personas o para un élite, ¿no? Sino más bien la palabra de Dios debe estar en manos de todos. Entonces, ellos, especialmente el aporte de Wycliffe desde Inglaterra, es traducir la Biblia a inglés. Ese aporte hizo. Y justo para posteriores años, ya estaba apareciendo la imprenta, cosa que eso permitió para la época, para el siglo XVI de Martín Lutero, para que él pueda y muchos otros príncipes puedan fácilmente propagar la palabra de Dios, ayudó a aquello, ¿no? Entonces el aporte de John Wycliffe era aquello. Hermanos, la biografía, vida de él, sugiero que ustedes lean, ¿no? Tal vez por minutos que tenemos poco, no voy a profundizarlo mucho, pero yo por mi parte recomiendo para que lea todo su historial, la biografía de John Wycliffe, mis hermanos. Otro de aquellos vemos a Jan Hus o Juan Hus llamamos nosotros, ¿no? De Bohemia, uno de los íletes también no era, el sacerdote Hus no era también cualquiera, ¿no? Era un rector de una universidad de Praga, ¿no? En 1415.
vemos de que él tampoco estaba de acuerdo con aquello. Especialmente, él igual no estaba de acuerdo con la corrupción de la iglesia, con cobro de indulgencias, con la idolatría que implementaron ellos mismos. Entonces, no estaba de acuerdo. Y desde ahí, recuerdan que él murió quemado. En la hoguera acabó Juan Hus. Y también vemos otros como Pedro Baldo, también vemos también el señor Long, hay muchos otros, ¿no? Bueno, en Cristología un poco más tratamos de esto, pero hoy, hermanos, queremos ver de que desde 1200, 1300, 1400 había ya quienes detrás, ¿no? Aunque no públicamente, pero detrás empezaron. Pero estos hermanos, John Wycliffe y Juan Hus, Pedro Baldo, ellos públicamente empezaron, especialmente Wycliffe y Hus, ellos públicamente no estaban de acuerdo. Por eso es que especialmente Hus terminó en la hoguera, murió quemado en otras palabras. Pero lo que ellos sembraron, Dios cristalizó con Martín Lutero, hermanos, ¿no? Bien, ahora veamos a más de lo que no estaba de acuerdo, cuáles fueron la chispa, cuál fue el estatus para que la reforma se diera en siglo XVI. Número uno, Renacimiento. Recuerda que en esos años el contexto de la ciencia, la filosofía dialéctica y muchos pensadores empezaron a pensar diferente. El humanismo empezó a aparecerlo. De España mismo con el Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, bueno, muchos otros quienes eran aportes para el Renacimiento, apareció ahí. Empezaron a hacer la crítica en cuanto a las escrituras mismo, con lo que estaba ocurriendo con el Martín Lutero mismo, lo que ocurrió con Juan Hus, todo aquello, dijeron, pero ¿cómo mismo es? Ellos querían separar entre la fe y también la razón, centrando en el humanismo. Entonces, desde ahí ya el élite de la ciencia empezaron también, de alguna manera, sembrarse por su parte de que no todo lo que dice el escolasticismo es todo, sino más bien necesita que el ser humano pensarse. Hasta 1500 todos pensaban que el centro del universo es Dios. Nosotros mantenemos ahí. Pero desde 1500 para acá, todo mundo secular, el punto central ha puesto al hombre. Entonces, uno de las líneas de aquello es el renacimiento. Segunda, la aparición de la imprenta. Eso ya hablamos de antes. Con el Gutenberg aparece la imprenta en 1456, cosa que ayudó las traducciones hechas de Martín Lutero fácilmente reproducir, cosa que fue un momento de que pudiera vender los libros, ¿no? Señor Tyndale, William Tyndale, por ejemplo, la Biblia traducida eh, al alemán, perdón, al inglés, él dice, ¿no? Alrededor de 6000 ejemplares en inglés ya había. Alrededor de 6000 textos de Biblia repartió. Entonces, vemos ahí también con eso, en alguna parte llaman revolución industrial. Ya en siguientes años apareció ya las máquinas a vapor, muchas otras cosas empezó
aparecerlo, los inventos humanos, todo aquello también fue parte, especialmente al aparecimiento del protestantismo, el aporte es la imprenta. Los escritos de Martín Lutero desde 521 hasta 529 estaba en supuesto arresto, ¿no? Un secuestro. Más bien ese tiempo él aprovechó para traducir todo el Nuevo Testamento y gracias a la imprenta, en siguientes años eso se publicó. Y fue una chispa para toda Europa, empezado en Alemania, pero para todos los países. Otro de los aspectos, factores políticos de fricción entre monarquías nacionales y poder papal. Sabe que en esos tiempos, ya en el ámbito político, el Papa desempeñaba el papel tanto como la monarquía espiritual, también, perdón, como el pastor espiritual y la monarquía social. Porque incluso los asuntos seculares en esos años tomaba decisión es el Papa y todos los cardenales de todo el conglomerado de cónclave, ellos tenían todo el poder, tanto poder religioso como el poder político. Y en eso los emperadores como Carlos V, Enrique, eh, bueno, el posteriormente Enrique VIII es posterior, no estaban de acuerdo con aquello. Entonces, esas fricciones, esos desacuerdos, eh, no está de acuerdo también aportó para que ideología de reforma pueda cristalizar. En eso, por ejemplo, en Europa mismo, muchos príncipes, aunque cobijaban bajo la Iglesia Católica, pero no estaban de acuerdo en totalidad en cuanto a los poderes papales. Y la última es la crisis eclesiástica, corrupción institucional y las cismas. Bueno, en esa parte ya hemos hablado desde 604 después de Cristo, año 604, empieza a aparecer papas en los años 800, lo que es estampas, ya en el año 900, las imágenes. En 1100, 1200 y empieza mucho más ya el cobro de indulgencias. En el año 2300, 2400, Papa también, luego de haber de las cruzadas, tomaba el poder. Entonces, con todo aquello, la corrupción también fue pie de Aquiles. ¿Para qué? Para que pueda que la reforma se cristalice. Esas fueron las causas de que de alguna manera pueda ir. Bien, en la última parte vamos a resumirlo desde página 5 y página 6. Hermanos, entonces, podemos ver que la reforma que empezó Lutero, entonces, no comenzó solamente en ese espacio, sino más bien vino desde mucho más antes. Bien, por eso hemos ilustrado este resumen, expansión de la reforma. Por supuesto, empezó Martín Lutero en base ya lo que sembró John Wycliffe y Jan Hus, pero Lutero cristaliza y luego Zwinglio, otro de los que apoyaba también, era casi contemporáneo de Lutero mismo y luego de Juan Calvino. Entonces, Martín Lutero empieza, luego las corrientes no luteranas, empezado por Juan Calvino en Francia perdón, en Suiza, y Francia también fue Ulrico Zwinglio, que otro que también aportó en cuanto a reproducción de las Biblias, en cuanto a todo aquel aporte, y con esto ya para los siguientes años nace, bueno, esto vamos a ver en siguiente lección,
Reforma en la Iglesia de Inglaterra, Enrique VIII, quien públicamente separa de la autoridad papal declarando la Iglesia anglicana. Por eso es que hasta hoy la Iglesia anglicana, ¿no? La Iglesia católica anglicana se separó. ¿Por qué? Por asuntos políticos especialmente, no estaba de acuerdo con el papado por asuntos de la vida moral personal de él. Pero era también suficiente y eso apoyó de una manera para que en cuanto a protestantismo pueda cristalizarlo. Y también había otros grupos, empiezan a hacerse ya en 1560, 70, especialmente cristaliza en años 600. En ese tiempo mismo, por ejemplo, Casiodoro de Reina, ya en 1569, en cuanto al contexto de habla hispana, traduce, ¿no? La primera versión del Biblia del Oso. Yo creo que recuerdan muchos de ustedes, o alguien tiene esa Biblia de versión 1559, y ya desde ese tiempo mismo aparecía esa, la misma Biblia en 1600. En cambio, Seperiano de Valera revisa todo aquello. Entonces, con esto, hermanos, ¿a dónde llegamos? En que de una y de otra manera el aporte de la reforma, vemos de que Dios estaba cristalizando. Impacto el legado. ¿Sabe qué impacto dejó? Ya con la presencia desde los años 1535, 1538 en todo lo que es Europa, Alemania, Francia, Suecia, todos los Países Bajos, eran libres para poder leer las escrituras en lenguas vernáculas, lengua propia. Los alemanes en alemán, los suizos en su idioma, y cada uno traducía. Dios usaba de esa manera. Entonces empieza la democratización del saber, traducción de la Biblia a las lenguas. Además de eso también, como dije de antes, ¿no? En cuanto al renacimiento, la ciencia en sí también da su avance, revolución industrial, cosa que todo aquello empieza a surgir. Y otro de los impactos a raíz del reforma protestante, aparece la educación pública. Por supuesto, las universidades desde año 1080 aparecen las primeras universidades, pero en los niveles básicos de estudio y la educación para el pueblo popular, con la reforma protestante, generaliza en los países. Por eso ahí hemos resumido, ¿no? Disminución de analfabetismo en países protestantes. Donde estaba mayor número de protestantes, el analfabetismo, perdón, disminuía. Es decir, ya la juventud de ese tiempo empezaron para leer la Biblia, el primer manual era la Biblia, entonces era una locura, podemos decir, comparando con nuestro tiempo, de que todos puedan entrar a la educación. Ese aporte dio, a más de conocer la palabra, permitió para qué? Para que pueda también entren a educación, leer, escribir, todo aquello que necesita. Y si es posible llegarlo a los niveles de la vida profesional. Bien, otro también, sociedades modernas, primeros pasos hacia sociedades más democráticas al otorgar valor y juicio individual del pueblo. Por supuesto, nace también los modelos de estructuras sociales, especialmente los Países Bajos, el mismo Alemania, Francia, que estaba, y algunas partes de los países de Europa, ellos empiezan a plantear un modelo de estados diferentes.
y desde 1620 también desde Inglaterra migran a Norteamérica y también ellos vinieron con esa filosofía cristiana, entonces empezaron a crecerse, empezaron a ser importantes en cuanto al trabajo de lo que había empezado la reforma, ¿no? Hermanos, entonces, en esta noche vamos a abrir un poco del abanico, por supuesto. Eh, la tarea va a ser, usted va a leer la guía de lección uno y ese resumen usted va a enviarlo a mi chat personal. Y para eso, pues, hermanos, ya la coordinación va a pasarlo, pero este rato también para los hermanos que no tenga, voy a compartir mi chat, ¿no? Mi chat personal. Eh, a ver, voy a decir despacio. 09 09 90 38 38 92 13. 09 90 38 92 13. Bien, entonces en esta noche hemos hecho es de resumir en cuanto a la materia de la primera lección de cuanto al protestantismo. Vamos a abrir un tiempo de inquietudes, si alguien tiene, pero mientras tanto anótelo, el resumen de lección uno. Realice, puede realizar a máquina o yo creo que hoy en ese tiempo ya es a máquina, mis hermanos, ¿no? Y en ese nivel no exigimos a manual, pero si alguien hace manual, amén. También es aceptable puntos de vista en cuanto a reforma. Y para eso, pues, este resumen de diapositiva luego de la clase yo voy a subir al chat del grupo para que este material tenga como guía también para el repaso. El resumen que acabo de compartirlo yo voy a enviarlo, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay algunas inquietudes. Bienvenido. De esa manera, el término protestante, introducción del protestante, de los precursores del protestante, hemos resumido en esta noche. No sé si algún hermano o hermana tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Pastor, si solamente con la tarea, es un resumen de la lección número uno. Sí, sí, resumen de lección número uno. Ya, y lo otro que dijo primero de ver la película de Martín Lutero y de las 95 tesis. Exacto. Ajá. Ver de Martín Lutero y buscar la tesis. Eso no va a enviar, sino más bien va a servir para ustedes, ¿no? El video. Pero del video, por favor, haga un resumen del video de biografía del Martín Lutero o del protestantismo, en cualquiera de los dos videos que más usual está en YouTube. Eso nos envía, y no una hoja grande, ¿no? Un resumen de una media página. La otra, la guía lección uno, nada más. Y la lección uno nada más. ¿Hasta Ajá. cuándo podemos enviar esa actividad? A ver, esto estamos hoy día, hasta el día miércoles, un día antes de clase siempre recibimos. Hasta un día antes de clase. Gracias. Amén, Gracias. amén. Gusto, gracias hermano Richard. Gusto. A ver, tenemos hermana Génesis Chimbo. No sé si es Chimbolema o Chimbo. Chimbolema, hermana Sin Génesis. problema. Muy Bendiciones, buenas noches, bienvenida. hermano. Buenas noches, ¿sí? Eh, La tarea se le envía a su número personal, ¿verdad? a ver, la última parte no escuché. La tarea se la tiene que enviar a su número personal. Así es, sí. Así es, Oye, así es. muchas gracias. Sí, así es, hermana Genes. Bienvenido, más bien, a nivel de estudio del seminario. Muchas gracias. Entonces, no sé si mis hermanos, alguien más, en cuanto a tarea, alguna inquietud, y caso contrario, hermanos, ayuden con ese resumen, ¿no? Y también con el estudio. Y si es que ya no hay preguntas por nuestra parte, agradecemos por esta primera clase. Para la segunda clase, lección 2 de una vez también vengamos eso leyendo, aunque todavía no la tarea, pero sí ya una lectura
En cuanto a tema 2, tenemos, hermanos queridos, es difusión y expansión del protestantismo. Ese es el tema, ¿no? Desde página 9 de la guía de estudio, difusión y expansión del protestantismo, especialmente desde los años 1535 en adelante, vamos a resumirlo, ¿no? Hermanos, y con esto, pues, un agradecimiento o si alguien tiene alguna inquietud. Caso contrario, oiga, los minutos han ido rápido, ya, ya nos llega el tiempo de concluirlo. De mi parte no, pastor. Ya puedes despedirme, ¿no? Amén, gracias, sí. Bien, si no hay preguntas, entonces oremos, ¿ya? A ver, ¿con quién oramos? A ver quién está. Hermano José Saznalema, ¿qué les parece, hermano José? Ayude orando y con esto, pues, concluimos esta primera clase. Y bueno, antes que ore, mientras mi hermano prepara, hermanos, invitamos para que todos un poquito más esforcemos para estar lo más puntual, ¿no? Y con eso, pues, para aprovecharlo el tiempo. Bendiciones, hermano José. Bienvenido. Active su micrófono. Amén. En primer lugar, quisiera agradecer por la enseñanza, por las bases fundamentales que he dado y también pongamos en las manos de Dios sobre este estudio y sobre todas las cosas que vamos a aprender en principal. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por la vida, por la salud y por todas las cosas que tú has puesto delante de nuestras vidas, Padre. Dios de la gloria, en esta noche agradecemos por tus magníficas enseñanzas, Padre. Dios de la gloria, gracias por abrir más nuestros ojos, nuestros pensamientos y así acercarnos más a tu presencia, Padre amado. Dios de la gloria, en esta noche agradecemos de todo corazón sobre todas las cosas que hemos aprendido para poder seguir inculcando en nuestras vidas y así compartir a muchas personas más, Padre amado. Dios de la gloria, más bien queremos darte las gracias sobre este estudio bíblico, Padre amado. Dios de la gloria, queremos que nuestras vidas se transforme día a día y nunca apartarnos de tu camino, Padre amado. Dios de la gloria, en tus manos encomendamos nuestras vidas en esta noche, Padre amado. Gracias por esta oportunidad, por esta labor tan infinito que tú has puesto en nosotros, Padre. Dios de la gloria, que nuestras vidas sean bendecidas en todo momento, lleno de gran amor, paz, tranquilidad y confianza en ti, Padre amado. Dios de la gloria, a cada uno de mis hermanos que están en este estudio bíblico, dales más sabiduría y conocimiento para poder inculcarnos en tu palabra, Padre, para aprender sobre la verdad de lo que dice tu palabra, más bien para que nuestras mentes sean fluidas y que sean topadas con el fuego del Espíritu Santo para poder guiar a más personas y así predicar el Evangelio, Padre. Dios de la gloria, en esta noche agradecemos sobre todas las cosas, Padre. Padre, queremos retirarnos de este enlace, más no de tu presencia, Dios de la gloria. Guárdanos en todo momento y que Dios nos llene de mucha fortaleza en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios mediante próximo jueves. Lo estaremos nuevamente. Bendiciones, un abrazo. Amén, pastor, amén, hermano. Bendiciones, bendiciones. Amén.